Bien, doctores, tengan ustedes buenos días. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente. Seguramente hace unos 2 o 3 años tuve la oportunidad de dictar la charla aquí también. Hoy día lo que vamos a hacer básicamente es una presentación de todas las patologías que vienen a formar lo que es la enfermedad acidopéptica, ¿de acuerdo? Yo quiero dividir la clase fundamentalmente en 4 puntos. La primera parte a mí me parece altamente importante porque voy a hablar del punto de vista fisiológico, es decir, cómo se forma el ácido y de qué manera esto va a influir posteriormente en digamos, en la fisiopatología que hay de las siguientes enfermedades. Vamos a hablar de un poquito de reflujo gastroesofágico, de su fisiopatología y su tratamiento, de la gastritis y cómo influye esta y también del Helicobacter pylori y finalmente de la enfermedad ulceropéptica. La primera parte, como les menciono, es altamente importante. Si ustedes conocen bien la fisiología de lo que es toda enfermedad acidopéptica, nunca van a tener problemas en reconocer ningún tipo digamos, de trastorno que tenga que estar relacionado con el ácido. Quiero hablarles entonces un poquito de la secreción. Seguramente ustedes recuerdan los tipos de células que encontramos en el estómago en sí. Ustedes van a ver que la célula principal, aquí, hay una célula conocida como la célula parietal. La célula parietal es la encargada de producir ácido clorhídrico y de esta célula precisamente es de la que nos vamos a ocupar ahora. Recuerden que no solamente la célula parietal se encarga de producir el ácido clorhídrico o el ácido del estómago, sino también una sustancia conocida como factor intrínseco que a veces es muy útil para la absorción de vitamina B12. Además, existe otra célula conocida como célula principal, o que llaman en inglés también las células chief cell, que son las encargadas de producir pepsinógeno, y hay otras que producen moco y bicarbonato. Ojo, que acá hay una célula muy importante que está ubicada en el antro gástrico. Luego van a ver un video de esto para que lo entiendan muchísimo mejor. Es la célula G. Esa célula G que está ubicada en el antro es la encargada de producir gastrina y la gastrina es una de las hormonas más importantes para la secreción del ácido. Esto que les voy a mostrar acá, estos 3 puntos, quiero que los retengan muy bien. Todo lo que es la sincronización, lo que es la formación de ácido, está fundamentalmente basado en el estímulo de 3 sustancias: gastrina, histamina y acetilcolina. Esas 3 sustancias son las encargadas de ir a la célula parietal. Cada una tiene un receptor en la célula parietal y cada una es capaz de estimular a la célula parietal para producir el ácido clorhídrico. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen bien estos 3 mecanismos, se van a dar cuenta que la terapia farmacológica tiene que ver con esto. Y se van a dar cuenta ustedes qué cosa es mejor darle a un paciente cuando tiene un problema acidopéptico. Si darle un inhibidor de bomba de protones, si darle ranitidina, si darle un antiácido. Eso es lo que van a aprender hoy día precisamente en la parte fisiopatológica. Entonces, ojo con lo que les estoy mostrando. La gastrina es el más importante de todos. Eso implica lo que llamamos un estímulo endocrino, porque es una hormona. La otra sustancia es la histamina, que es básicamente mediado por un mecanismo paracrino. ¿Qué es eso? Realmente la histamina no es estimulada directamente, sino que la histamina, para que sea liberada, necesita de la gastrina previamente. Nuevamente se los voy a mostrar en un video eso. Y finalmente la acetilcolina, que es más que todo un estímulo neurológico. Entonces no olviden las 3 sustancias, que lo vamos a repetir durante toda la clase, que es gastrina, histamina y acetilcolina. Yo quiero mostrarles o mencionarles las fases que hay para la secreción gástrica. Cuando uno secreta ácido, vamos a tener que tener 3 fases. Existe una fase cefálica, que es la que van a ver acá. Existe una fase gástrica, que es la más importante, y existe una fase intestinal. Cuando uno produce ácido clorhídrico, lo va a producir con la fase cefálica, que es la primera, y con la fase gástrica, que es la segunda. Pero el ácido no puede quedarse en el estómago y no puede quedarse en el intestino, porque si se quedara mucho tiempo en el intestino, produciría úlceras, porque básicamente la mucosa del duodeno no está preparada para tener ácido durante mucho tiempo. Entonces, esa tercera fase donde se neutraliza el ácido clorhídrico se conoce como fase intestinal. Les repito entonces, fase cefálica la primera, fase gástrica la segunda, son productoras de ácido clorhídrico, y la tercera es la fase intestinal donde se neutraliza el ácido clorhídrico. Ok,
Aquí le llamamos fase cefálica. Ustedes hoy están en la clase, van a salir de la clase porque esta es la última clase ahora, seguro van a salir con un hambre feroz, van a llegar a casa, van a abrir la puerta de su casa y seguramente mamá, papá, enamorado, tío, primo, quien tenga en la casa, va a estar cocinando algo muy rico para ustedes. El simple hecho de tener ese olor, ¿no? De un lomo saltado, un pollo a la brasa, la comida que a ustedes más les guste, ese olor, ese estímulo oloroso que va a haber de la comida, genera que se produzca una cantidad de ácido clorhídrico, ¿ya? Eso se llama fase cefálica. Ok, no tienen a nadie en casa, no tienen nada, viven solos, perfecto, pueden vivir solos, no hay ningún problema. Prenden la tele y lo primero que van a ver es una propaganda, no sé, de una pizza así, de esas que está jalando un pedazo de queso todo delicioso, caliente, o un plato así de, no sé, del plato que más le guste. El estímulo visual también genera entonces una producción de ácido clorhídrico, mínima, pero sí lo genera. Ya tienen lo visual y ya tienen el olfatorio. Ya pues no tienen casa, no tienen familia, no tienen televisor, no tienen nada. Entonces, por lo menos tendrán un pan seco en su casa. Ya, pues agarran un pedazo de pan y el simple hecho de ponerlo en la boca genera que se produzca un poco de ácido clorhídrico. Esto que les estoy mencionando es lo que se conoce como fase cefálica. Es un estímulo netamente neurológico que va a estar basado en la parte visual, olfatoria y gustativa. Solamente esos tres estímulos generan una poca producción de ácido clorhídrico. Eso es muy importante. Pero esa no es la principal. La principal es la que viene acá, lo que es la fase gástrica. En la fase gástrica ustedes van a ver que una vez que perdieron la compostura y se comieron todo lo que encontraron en el refrigerador, el alimento que llega al estómago genera la producción mayor o la mayor cantidad de ácido clorhídrico. Y eso se va a generar por unos reflejos cortos, que llamamos fisiológicamente, unos reflejos largos, y por el mecanismo de la gastrina que ya se los he presentado hace un ratito y que los voy a mostrar en video ahora. ¿Qué es un reflejo corto? Cuando el alimento llega por el esófago hacia el estómago y se distiende la pared del estómago, eso genera una respuesta neurológica. Esa respuesta neurológica genera que se libere acetilcolina. ¿Recuerdan la sustancia neurocrina? Productora de acetilcolina, que produce ácido clorhídrico, y también produce el estímulo de la célula G, productora de gastrina, que genera ácido clorhídrico. Entonces, el hecho de que llegue el alimento al estómago y distienda la pared, genera producción de ácido clorhídrico. Punto. Eso es un reflejo corto. El reflejo largo, algo más complejo, tiene básicamente la misma característica. Llega el alimento, distiende la pared del estómago y por un mecanismo dorsovagal, va por la parte dorsal y por el vago, regresa y se estimula por vía neurológica la secreción de ácido clorhídrico. Punto. Reflejo corto, reflejo largo. El video que les muestro a continuación es el mecanismo de la gastrina. Rápidamente se los voy a mostrar en un momento, primero sin antes olvidarme de mencionarles esto. Esta célula parietal, y se lo repito nuevamente, tiene tres receptores: acetilcolina, respuesta neurológica; gastrina, respuesta endocrina; e histamina, respuesta paracrina. Cualquiera de los estímulos de esos tres receptores genera ácido clorhídrico, y aquí en la zona apical está la bomba de protones. No olviden esa bomba de protones porque es un punto importante para la terapia farmacológica. Ahora van a ver justo precisamente esa parte del video. Esperemos que corra bien. Aquí van a ver el estómago. Recuerden que esta es la parte del fondo y esta es la parte del cuerpo y esta es la parte antral. La célula productora de ácido clorhídrico está en la parte fondo y cuerpo, y la célula G productora de gastrina está en la parte antral. Una vez que llegue el alimento a la parte antral, se produce el aumento del pH y el estímulo de la célula G productora de gastrina. Esa célula G productora de gastrina va a hacer dos cosas. Pone la gastrina en la circulación sanguínea y se va a ir a los receptores de la célula parietal. Uno de los receptores es el de gastrina y otro es este de la célula enterocromafin, que genera histamina, y esa histamina va a su receptor y produce la secreción de ácido clorhídrico. Si se han percatado, son dos estímulos que han visto ahí. El de la gastrina, que va directamente a su receptor; el de la gastrina, que va a la célula enterocromafin para que produzca histamina y vaya a su receptor.
Si se han percatado, eso es un estímulo endocrino y el otro es un estímulo paracrino, y esa es la secreción de ácido clorhídrico en sí. Esa es la parte fisiológica que quiero que entiendan, porque esa es la parte más importante para reconocer la terapia farmacológica final. Esto que van a ver dentro de la parte de la célula parietal es la célula parietal. Acá están los 3 receptores. Una vez que se estimulan los 3 receptores, se produce la difusión de agua con CO2. Estos dos se van a juntar y van a formar una molécula que se llama ácido carbónico, que es inestable, y esa molécula de ácido carbónico se separa en un hidrogenión y en este ion bicarbonato. Ese ion bicarbonato es el que va a pasar al torrente sanguíneo. Ese es el culpable de que a ustedes les dé sueño media hora después de comer y se vengan a las clases de la 1 de la tarde. Eso se llama marea alcalina. Una vez que se cambia ese bicarbonato por el cloro, este hidrogenión va a ser intercambiado acá por un potasio. ¿Dónde? En la bomba de protones. Aquí está la bomba de protones, ¿ya? Entonces se intercambia por un potasio, sale el hidrogenión, sale el cloro que ha sido intercambiado por el bicarbonato y se forma finalmente lo que conocemos como el ácido clorhídrico. ¿Les ha quedado claro eso? Si eso lo han entendido, es más que suficiente para que ustedes puedan entender la parte clínica posteriormente. En la fase intestinal, ustedes van a ver este mecanismo que se los voy a explicar en un ratito. Primero tienen que entender claramente que ya saben cómo se ha formado el ácido clorhídrico en la fase cefálica y en la fase gástrica. Ahora les voy a enseñar cómo se va a inhibir el ácido clorhídrico que termina pasando. Tiene que inhibirse por 2 sustancias. Hay 2 sustancias que están encargadas de la inhibición del ácido. Uno, esta que van a ver que es la secretina, y la otra que van a ver en la siguiente diapositiva que se llama somatostatina. ¿De acuerdo? Esta secretina es producida por una célula que está en el intestino delgado conocida como célula S. ¿Ya? Una S, simplemente la célula S productora de secretina. Teóricamente, si me escuchan primero, luego van a ver el video más fácil. Teóricamente lo que hace la secretina es, una vez que llega el ácido al duodeno, se estimula la célula S y esa célula S se va al páncreas y produce bicarbonato, y ese bicarbonato neutraliza el ácido clorhídrico. Miren el video ahora en esta diapositiva. ¿Puedes ponerlo, por favor? Dale un clic sobre la imagen. Entonces, ese mecanismo, como les había mencionado, es bien importante para que ustedes puedan ver cómo se inhibe finalmente el ácido clorhídrico. Es una de las situaciones en las cuales se presenta con mayor función. Gracias, doctor. Vamos a hacer esto. ¿Correrá? No correrá. Vamos a regresar y vamos a poner esto. Vamos a ver si corre ahora. Había un colapso, creo, en el video. Vamos a ver, no importa, tranquilos con eso. Como les había mencionado, una vez que se pasaba la secretina acá, más o menos lo que pasa es lo siguiente. Viene por aquí, la célula S que está acá en la parte del intestino es la que produce el agua y el bicarbonato una vez que llega acá al páncreas. Acá en el páncreas se genera el bicarbonato y todo el ácido que pasó del estómago acá al intestino es neutralizada por la salida de bicarbonato finalmente. Eso es lo que hace la secretina. Ese es el primer mecanismo inhibitorio. En el caso de la somatostatina, lo que hace ya no es inhibir directamente, sino lo que hace es cortar los flujos. ¿Cómo es eso? Recuerden que la célula enterocromafin produce histamina y la célula parietal produce ácido clorhídrico. Eso ya lo conocen bien. Una vez que el ácido llega al intestino delgado, lo mismo que les había dicho con la secretina, la célula D, en este caso es la célula D la que produce somatostatina, a diferencia de la célula S que produce secretina, esa célula D, la función que tiene es cortar los flujos, es decir, se va a la célula G productora de gastrina y le corta el flujo. Ya no se produce más ácido clorhídrico por gastrina. Se va también a la célula enterocromafin que producía histamina y le corta el flujo. Es decir, la somatostatina lo que hace es cortar o inhibir por feedback negativo a la célula enterocromafin y a la célula G, en este caso. ¿Sí?
Y esa es finalmente cómo termina normalmente la fisiología de lo que es la producción del ácido clorhídrico. Ya saben cómo se produce el ácido, vamos a la parte fisiopatológica, que es lo que les interesa más que todo a ustedes ahora. La primera enfermedad que ustedes van a ver es el famoso reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es una patología que está básicamente, digamos, caracterizada por el hecho de que una gran producción del ácido clorhídrico que ha quedado en el estómago va a regresar a través del cardias hacia el esófago. Recuerden ustedes que el cardias es una estructura que lo que debería hacer es no permitir el paso del contenido del estómago hacia el esófago, porque el esófago no está preparado para una cantidad de ácido importante. Entonces, cuando esta cantidad de ácido sobrepasa por cualquier motivo, ya sea estructural, ya sea patológico, ya sea por hiperacidez o por lo que sea, esta parte cardial, todo ese contenido del estómago, el contenido ácido del estómago, regresa al esófago y va a producir síntomas. Entonces, la definición de reflujo gastroesofágico es simplemente el paso del contenido gástrico o duodenal, porque también el contenido duodenal puede regresar hacia el esófago. Paso del contenido gastroduodenal hacia el esófago. Eso es lo que se conoce como reflujo gastroesofágico. Otra cosa que es bien importante es que ustedes tienen que reconocer que muchas veces el reflujo no es solamente ácido. Y eso es bien importante porque muchas veces hay otras sustancias como por ejemplo la bilis que regresan desde el intestino, pasan el estómago y se van hacia el esófago. Y eso genera muchas veces también síntomas de reflujo. Los dos síntomas de reflujo que ustedes que tienen que reconocer siempre son, uno, lo que llamamos pirosis o la sensación de quemazón retroesternal, y el otro es precisamente esa regurgitación, el paso del contenido básicamente hasta la boca, acidez, vinagreras. Pirosis y ardor retroesternal son sus dos características principales de reflujo gastroesofágico. Entonces, cuando todos los componentes agresores, como el ácido, la bilis, las enzimas pancreáticas, superan a lo que es realmente los factores protectores, como el aclaramiento, la barrera mucosa, o simplemente la región cardial, o simplemente la cantidad de, digamos, de moco que hay dentro del estómago, eso va a generar síntomas de reflujo posteriormente. No olviden entonces, pirosis y regurgitación ácida son las dos características principales. Cuando ustedes les hablen de pirosis y regurgitación, ciérrense en que eso es un reflujo gastroesofágico. Eso se llaman síntomas típicos. Pero hay otra cosa conocido como síntomas atípicos. Hay patología de reflujo gastroesofágico que muchas veces puede generar algo que normalmente no lo hace. Por ejemplo, puede producir dolor torácico. Imagínense ustedes que hay personas que creen que se están infartando y realmente la sensación de dolor que produce el paso del ácido del estómago al esófago produce un dolor tan intenso que creen que se están infartando. Es tan común que la causa más común de dolor torácico no cardiogénico es precisamente reflujo gastroesofágico. Entonces, imagínense la frecuencia que tiene todo esto. Puede provocar eructos, náuseas cuando esto, digamos, está acompañado de una cantidad de gas importante y puede producir disfagia. Ustedes saben que la disfagia es la incapacidad para poder pasar los alimentos. Sencillamente el motivo por el cual podría no pasar el alimento es porque la cantidad de ácido que ha regresado al esófago ha generado una estenosis, se estrecha la luz del esófago porque empieza a hacerse heridas y esas heridas empiezan a cicatrizar mal. Eso genera fibrosis, se cierra el esófago y eso puede generar disfagia. ¿De acuerdo? Muy importante entonces para que ustedes recuerden esos síntomas atípicos que pueden encontrar uno en la parte de reflujo gastroesofágico. Y también se van a percatar muchas veces que existe ahora patología extradigestiva. O sea, hay patologías que están demostradas que son producto del reflujo gastroesofágico, pero que no tienen nada que ver con la parte gastrointestinal. Y una muy común, por ejemplo, es lo que nosotros conocemos como el síndrome de tos crónica. En el Perú, obviamente, lo primero que tienes que descartar cuando tienes tos más de 15 días es tuberculosis. Eso ni siquiera deberían de dudar, ¿no es cierto? Eso es en el Perú como sea.
Pero cuando el paciente le descartas tuberculosis y el paciente tiene tos frecuente, todos los días, 15, 20, 30, 40 días, una de las cosas que debemos de descartar es el reflujo gastroesofágico. El motivo es sencillo. Existen dos teorías, una le llaman la teoría del reflejo y la otra la teoría del reflujo. Simplemente el contenido del estómago regresa hacia el esófago y por microaspiración se mete a la tráquea y eso genera mucha tos frecuentemente. La otra es simplemente por un mecanismo, digamos, de contigüidad. Se irrita la parte frénica, se irrita la parte traqueal por el mucho contenido de ácido que hay y eso genera tos. Entonces, eso genera el síndrome de lo que llamamos síndrome de tos crónica. Muy importante, ¿no? La teoría del reflujo y la teoría de lo que llamamos el reflejo. Eso es una de las características más importantes. ¿Pero creen que es la única? No. Existen más patologías que están relacionadas al reflujo. Una de ellas, por ejemplo, es la laringitis por reflujo. Hay gente que cree estar resfriada 3, 4, 5 veces por año y tienen odinofagia frecuente. Y muy típicamente tienen la voz un poco más ronquita que los demás. Esos pacientes van al otorrino, le receta antibiótico, van al otorrino, le receta antiinflamatorio y nunca mejoran. Pasa bien unos días y después otra vez vuelven con lo mismo. Tienes que descartar del reflujo gastroesofágico, porque el contenido del ácido llega a la laringe y lo quema, y lo quema, y lo quema, y lo vuelve a irritar muchas veces. Además de eso, existe otitis por reflujo. Ese contenido del ácido es tan intenso que puede llegar incluso hasta el oído y eso generar otitis. Existe fibrosis pulmonar por reflujo. Existe también erosiones dentales por reflujo. Hay gente que se cepilla 3 veces, 4 veces al día frenéticamente y sigue teniendo caries y una dentadura pero del diablo. Y se le caen los dientes y se le cae la dentina y se le cae todo y a pesar de que se cepilla siempre. El ácido es tan corrosivo, el ácido del estómago es tan corrosivo que si se mantiene mucho tiempo en los dientes genera destrucción del esmalte y eso genera caries y erosiones dentales. Eso también es por reflujo, bien importante para que lo recuerden, ¿ya? Igual en todos los casos, en asma por reflujo, laringitis por reflujo, el tratamiento siempre va a ser un inhibidor de bomba de protones y eso es lo que vamos a ver en un momento. No se olviden que la obesidad también es una causa frecuente de reflujo. Es más, una de las medidas higiénico-dietéticas más importantes para el manejo de reflujo es bajar de peso. Es lo más importante, tienen que bajar de peso. El motivo principal es el siguiente. Cuando uno está gordito, está subido de peso, hay un aumento de la presión intraabdominal y el aumento de la presión intraabdominal genera más presión gástrica y si ese paciente puede tener, por ejemplo, una hernia del hiato, que es el deslizamiento del estómago hacia la parte torácica, eso va a generar que el cardio sea incompetente y no funcione. Simplemente no sirve. Ese mecanismo entonces antirreflujo ya no existe y todo el contenido del ácido se regresa hacia el esófago y eso genera reflujo gastroesofágico. Las hernias hiatales son una causa muy frecuente de reflujo gastroesofágico y eso es muy frecuente también en pacientes obesos. Lo que se recomienda es que bajen de peso siempre. Y esto se los voy a mencionar porque es un enfoque que aparte de lo fisiopatológico, me gustaría que lo aprendan como parte terapéutica. Y que se quiten ustedes de la cabeza y que enseñen a los demás también de que no todo reflujo necesita una endoscopía, por favor. Eso métanse bien en la cabeza, eso es muy importante. Los reflujos gastroesofágicos, ustedes tienen que valorar dos cosas, si tiene signos de alarma o si no tiene signos de alarma. ¿Qué es un signo de alarma? Que el paciente esté bajo de peso, que el paciente tiene anemia, que haya bajado, no sé, 5 o 10 kilos en 1 o 2 meses, que tenga hemorragia digestiva, por ejemplo, que tenga disfagia. Eso es un signo de alarma. Eso no le puedes dar tratamiento porque tienes que descartar algo neoplásico de todas maneras, ¿no es cierto? Un cáncer de esófago, un cáncer de estómago, etc. Eso es un signo de alarma. Si tienen un reflujo gastroesofágico con signos de alarma, lo refieren a un gastroenterólogo para una endoscopía final, punto. Pero si tienen un paciente con reflujo, ustedes, por ejemplo, ninguno de ustedes tiene un signo de alarma, por lo menos conocido hasta el momento. Si no tienen ningún signo de alarma y tienen síntomas de reflujo frecuentes, el tratamiento va a ser con un inhibidor de bomba de protones. Ahorita vamos a ver cómo funcionan los inhibidores de bomba de protones.
Eso se les da más o menos por 2 meses. Si mejora, el tratamiento es a demanda dependiendo del reflujo. Y si no mejora, perdón, el tratamiento es referirlo al gastroenterólogo para ahí sí hacerle una endoscopía. Pero no todos, como les he dicho, requieren una endoscopía de por sí. Los signos de alarma ya saben: disfagia, hemorragia, anemia, baja de peso fundamentalmente. Esto es, por ejemplo, un signo importante de un reflujo. Miren las erosiones que se forman en el esófago por tanto reflujo. Este es un paciente en una endoscopía con una hernia bien marcada. Y esto que se ve es el contenido del ácido que ha generado, miren, las heridas en el esófago. Eso le llamamos esofagitis erosiva. ¿Cómo no va a quemar eso, no? ¿Cómo no va a doler eso? ¿Cómo no va a producir síntomas eso? Muy importante entonces para que ustedes recuerden ese detalle. Cuando esto cicatriza mal, porque puede haber unas úlceras muy grandes y eso cicatrizar y fibrosar, eso va a generar disfagia, puede generar disfagia en algún momento y requerir un tratamiento mucho peor. ¿Se hace endoscopía a los pacientes con reflujo? Sí se puede hacer endoscopía como diagnóstico. Realmente no todos los pacientes necesitan una endoscopía. El reflujo solamente puede detectarse endoscópicamente en el 30 o 40% de los casos cuando encuentran las erosiones que han visto previamente. Pero hay reflujos que no tienen nada que ver endoscópicamente. Es decir, el paciente les va a decir: doctor, tengo reflujo, le juro que me quema, me arde cada vez que como y me sigue quemando. Tengo pirosis, tengo regurgitación. Han pasado por una endoscopía y se descarta todo. Van a ver ustedes cuál es el método diagnóstico posterior de eso. Acá recuerden que muchas veces las hernias son detectadas desde el punto de vista endoscópico. Un cardias normal, competente, perfectamente competente, tiene esta contextura. Miren ustedes cómo pasa el endoscopio y lo cierra bien y lo muerde perfectamente. Cuando uno tiene una hernia acá, está muy abierto y por acá pasa todo el contenido gástrico, ¿no? Muy bien, entonces eso es importante para que recuerden precisamente la parte de endoscópica, o sea, ¿por qué es importante necesariamente esto? ¿Cuál es el método diagnóstico de elección realmente hoy en día para detectar un reflujo? Es este método que se conoce como pHimetría. ¿Qué es de eso? Lo que haces es meter un catéter, es un catéter como una sondita que va por la nariz y que llega hasta el cardias, ¿ven? Hasta la parte del cardias. Ese catéter está conectado acá a un dispositivo de monitoreo electrónico. Cada vez que el paciente tiene reflujo, ese contenido ácido llega acá al catéter y ese catéter manda una señal aquí, a ese dispositivo monitoreo. Entonces eso lo haces en 24 horas y al día siguiente lo lees. Eso es una pHimetría. En eso consiste una pHimetría. Como la tecnología ha llegado a nuestro medio, existe algo que llaman una cápsula de Bravo. ¿Qué es eso? Esta cápsula es una cápsula que se pone endoscópicamente y se deja clipado acá en el esófago, dentro del esófago por vía endoscópica. Y esta por vía wireless, a ver, por vía wireless manda acá la señal al dispositivo de monitoreo electrónico. Ya no necesitas el cable. Pero es igual, realmente, ¿cuál de las dos les parece mejor? Quizás pensarían que el más tecnológico podría ser mejor y realmente no. Las dos son absolutamente iguales y es más, esto necesita una endoscopía para colocar la cápsula, o sea, es mucho más invasivo que esto que solo necesitas colocar el catéter hasta ahí de manera nasal. Punto. Entonces, ambos tienen sus beneficios, pero actualmente utilizamos mucho más el monitoreo transnasal. Y hoy en día esos catéteres se llaman catéteres de impedanciometría. Es decir, esos catéteres que medían el pH ahora ya no miden solo pH, ahora pueden medir si el contenido que hace reflujo es sólido, si es líquido, si es gaseoso, si es ácido, si es alcalino. Y eso lo hace la impedanciometría. Entonces, hoy en día el manejo precisamente, o el diagnóstico, perdón, del reflujo es con una impedanciometría, ¿no? Y hay impedancio-pHimetría, hay impedancio-manometría para medir presiones. ¿Y cómo debemos de tratar? Y acá justo viene la parte fisiológica. ¿Por qué es importante la fisiología? Porque lo primero que tienen que hacer es cambio de hábitos. Es decir, ustedes tienen que quitar todos aquellos alimentos o quitar todas aquellas malas costumbres que generen reflujo. ¿De acuerdo? Entonces, si el paciente normalmente está gordo, tiene que bajar de peso. Es la primera medida dietética.
Segundo, si el paciente tiene una hernia hiatal, por ejemplo, en la cual el cardias no funcione, cada vez que se eche todo el contenido del estómago regresa al esófago, entonces lo que hacen es elevar la cabecera de la cama. Tercero, si el paciente come grasas, tienes que quitarle las grasas. Las grasas tienen la peculiaridad de relajar el esfínter esofágico inferior y generar reflujo. No tomar café, no comer ají, no comer grasas en exceso, quitar el chocolate. Me miran con angustia y con pena, pero es cierto. Todos aquellos alimentos que generan relajo del esfínter esofágico inferior tienen que ser retirados y eso se llama cambio de hábito. Y esa es una de las cosas más difíciles de hacer. Eso es lo más importante. Uno. Dentro de la terapia farmacológica van a encontrar ustedes que existe antiácidos. Le escuché a la doctora Cabrera justo hablar de un fármaco, ¿no es cierto? Dijo el nombre comercial, el nombre digamos, genérico es hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio, ese es el magaldrato, eso está dentro del grupo de los antiácidos. Hay un grupo que llamamos los bloqueadores H2 o los bloqueadores de histamina. Hay otro grupo que son los inhibidores de bomba de protones. Hay otro grupo que se llaman los prokinéticos, que son los que mejoran las contracciones. Y hay otro grupo muy nuevo que llaman los bloqueadores de los canales de potasio hoy en día. De todo esto que les menciono, todo este arsenal, todo esto puede ser utilizado para el manejo de cualquier enfermedad acidopéptica. Y hablando de reflujo fundamentalmente aquí, se van a dar cuenta ustedes que los mejores siempre van a ser habitualmente los IBPs, los inhibidores de bomba de protones. Miren, eso es lo que van a ver en este video. ¿Por qué es importante eso? Esta es la célula parietal donde se produce la gastrina, la histamina y la acetilcolina. Esto ya han visto ustedes y se los he explicado. El CO2 se junta con el agua y forman lo que es el ácido carbónico, ¿no? Ese ácido carbónico se separa en lo que es el bicarbonato y eso se va a la sangre, es intercambiado por un cloro, queda acá el hidrogenión y ese hidrogenión debería ser intercambiado por un potasio que está fuera de la célula. Ok, ¿qué es lo que hace el inhibidor de bomba de protones? Va a interferir con este intercambio del hidrogenión con el potasio para que no se forme el ácido clorhídrico. De la siguiente manera, como ustedes van a ver ahí, si ustedes cortan este flujo, acá está el inhibidor de bomba de protones. El inhibidor de bomba de protones se va a juntar acá irreversiblemente a esta bomba de protones y evita ese intercambio de hidrogenión precisamente por el potasio. Y eso es lo que nosotros conocemos como el mecanismo de la terapia farmacológica, ¿sí? Entonces, la terapia más eficaz aparentemente es esta, porque lo que cortas es, así tengas estímulo de gastrina, de histamina o de acetilcolina, si tú cortas este flujo, no importa nada. Ese es uno de los motivos principales por los que ustedes tienen que saber en qué momento deberían dar un inhibidor de bomba de protones a una persona para que funcione. ¿A qué hora se lo dan? ¿En la noche? ¿En la tarde? ¿En la mañana? ¿Después de comer? ¿Antes de comer? La idea es que se lo den media hora antes de comer, en ayunas. ¿Por qué? Si yo le doy el inhibidor de bomba de protones media hora antes, lo que voy a hacer es directamente bloquear esto. Cuando uno come, lo que se estimula es gastrina, histamina y acetilcolina. Entonces, cuando llegan los estímulos, esto ya está bloqueado, ya no te sirve para la producción de ácido. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea precisamente del manejo de la terapia farmacológica del IBP. Por eso se da media hora antes de comer. Si tú le das un IBP después de comer, como seguramente después de vuestras chupas ustedes se toman un antiácido pensando que les va a hacer bien, pues están mal. Pero ahora que ya saben la parte fisiológica, ya saben que deben de hacerlo media hora antes y van a ver que les va muchísimo mejor. Si lo hacen después de comer, por ejemplo, va a pasar lo siguiente. Llegó la gastrina por el alimento, llegó la histamina y empieza a secretarse ácido. Si lo toman media hora después, una vez que bloqueen, ya habrán generado todo el ácido posible, entonces ya no tiene mucho sentido darlo, ¿no? Y la ranitidina es un bloqueador de histamina, entonces lo que bloquea son sus tres receptores, miren, acetilcolina, gastrina y acetilcolina. Esto es lo que bloquea la ranitidina. Si esto bloquea la ranitidina, entonces se produce menos cantidad de ácido. Pero no se bloquea completamente, porque todavía existen los receptores de acetilcolina y de gastrina, y esos receptores todavía generan ácido. Ese es el motivo fundamental por el cual la ranitidina es muy útil como
disminución de la cantidad de producción de ácido, pero no es más útil que un inhibidor de bomba de protones que sí bloquea completamente, ¿no? Entonces, por eso la primera elección es primero inhibidor de bomba de protones y una alternativa, si no puedes, es inhibir histamina en este caso. Y esta histamina se genera mucho más en la noche y es por eso que es mucho más útil dar una ranitidina en la noche que antes de los alimentos. Existen varios inhibidores de H2 como la cimetidina, famotidina, nisatidina y ranitidina, pero el único que tenemos acá es la ranitidina, que es el que les importa más. Y hoy en día existen otros medicamentos más nuevos. Esto solo está aprobado en Japón, por ejemplo, no hay acá en el Perú, pero le llaman el medicamento que se llama vonoprazan. Esto de acá es la bomba de protones, solo que está vista molecularmente. ¿Qué es lo que hace el vonoprazan? Inhibir la parte del potasio. Es inhibidor del canal de potasio en la bomba de protones. Ese intercambio de hidrogenión con potasio lo bloquea el vonoprazan y fundamentalmente ese es su mecanismo de acción. Ese es un fármaco nuevo, sin embargo, todavía no está ni siquiera aprobado por la Federación de Alimentos de Estados Unidos, así que solamente es aprobado en Asia por si acaso. Hay tratamiento quirúrgico que puede ser manejado básicamente con una funduplicatura, armar un neocardias amarrando el estómago por delante del esófago para evitar precisamente el reflujo. O hay tratamientos endoscópicos que se puede hacer, que tampoco los generamos mucho, en las cuales se forman de manera endoscópica suturas aquí para que se pueda evitar el pase del ácido. Miren cómo se generan suturas y de esa manera formar un nuevo cardias endoscópicamente, ¿no? O hay otros mecanismos, como le llaman del sistema LINX, lo que ponen es un anillo de titanio acá en el cardias precisamente para evitar que haya una gran cantidad de reflujo. ¿Sí? Es fundamentalmente eso. En gastritis ustedes van a ver que primero, cuando a ustedes les arde el estómago, se distiende la pared del estómago, les quema, cuando hay meteorismo, falta de apetito, doctores, eso no se llama gastritis, por si acaso. Cuando hay dolor abdominal, flatulencia, meteorismo, acidez, pesadez, eso se conoce como dispepsia. El nombre real es dispepsia. ¿Que eso puede generar gastritis? Sí. Recuerden que la gastritis solamente puede ser un diagnóstico o endoscópico o histológico. Existe gastritis de muchos tipos, aguda, crónica, y existen formas especiales. Y no se olviden que dentro de la etiología principal de la gastritis está esta bacteria conocida como Helicobacter pylori. Y es el Helicobacter pylori la causa principal precisamente de que haya un problema básicamente en la protección gástrica, ¿no? Recuerden que la infección por Helicobacter pylori puede generar gastritis y esa gastritis puede generar úlceras, cáncer o linfomas. Lo más común es que la infección por Helicobacter pylori fisiopatológicamente se quede en una gastritis. Eso es lo más común. Solamente el 1 a 3% de las personas infectadas por Helicobacter pylori hacen cáncer de estómago. 1 a 3%. Si se dan cuenta es poquito, ¿no es cierto? Se dice 1%, no importa. Si ustedes se percatan que de esta aula, donde hay 100 personas, el 80% está infectado de Helicobacter pylori, ya se dan cuenta que la incidencia es bastante más alta de lo que creen. 1 o 2 en algún momento podrían tener, si es que no se curan, básicamente un cáncer de estómago. Si eso lo extrapolan a nivel nacional, se van a dar cuenta que la cantidad de cáncer gástrico va a ser bastante alta, ¿no? Solamente por infección por Helicobacter pylori. Y eso pasa básicamente porque el Helicobacter pylori produce la gastritis, atrofia, produce metaplasia, displasia y finalmente llega una neoplasia. Todo este camino demora aproximadamente entre 2 y 3 años. Existe gastritis de tipo autoinmune, sí, bastante raras, y existe la gastritis tipo B, que es básicamente la dada por el Helicobacter pylori. Esta gastritis autoinmune son por mediadores autoinmunitarios, no muy importante, no muy frecuente en nosotros, pero el Helicobacter pylori sí es el generador de la mayor cantidad de casos de gastritis que hay. Toda persona infectada de Helicobacter pylori tiene gastritis de todas maneras. O sea, eso es clarísimo. Claro que no todos, como les dije, va a llegar a tener cáncer, porque este es un flagelo y es productor de ureasa y eso es lo que genera principalmente el daño.
No se olviden ustedes que el tratamiento de la gastritis es igualito al del reflujo. Puedes usar antiácidos, puedes usar inhibidor de bomba de protones, puedes usar anti-H2, pero siempre el de elección es el inhibidor de bomba de protones. Cuando hablamos de úlcera péptica, que es la última parte de la charla en sí, se van a dar cuenta que existen dos tipos de úlcera, la úlcera duodenal y la úlcera gástrica. La más frecuente es la úlcera duodenal. La gran mayoría de estos, nuevamente les menciono, todos los mecanismos son desbalance entre lo que ustedes consumen y lo que, digamos, uno, aparte de consumir, su factor protector. Si no tienen un buen factor protector, eso va a pesar mucho más sobre todo lo que es el Helicobacter y lo que son los factores agresores. Miren las causas de úlcera péptica. La gran mayoría, tanto en duodenal como en gástrica, es infección por el Helicobacter pylori. Y hay otras causas de úlcera que están relacionadas también al ácido, que son los AINES. ¿De acuerdo? Cuando uno consume mucho antiinflamatorio no esteroideo, lo que va a generar precisamente es eso, un daño a nivel de la mucosa, precisamente que va a generar las úlceras, ¿no? Y las complicaciones de estas enfermedades pueden ser la hemorragia, la perforación, la obstrucción y la penetración. No toda úlcera, por si acaso, no toda úlcera sangra, ¿de acuerdo? Solamente puede generar síntomas ácido-pépticos como el que les acabo de mencionar, ¿no? Sangrado, perforación, penetración u obstrucción. Si sangra, el paciente puede tener lo que llaman melena, ¿no es cierto? Alguna vez habrán escuchado, el paciente viene con melena. No es esto, por si acaso, no es este de 35 años que viene por melena. Una melena es esto, heces brillantes, pastosas, malolientes, eso es melena. O hematemesis, vómito con sangre roja viva. O hematoquesia, cuando es muy abundante el sangrado, la calidad de la deposición es de un rojo vinoso abundante mezclado con sangre. Eso puede pasar con la enfermedad acidopéptica y esto se conoce como hematoquesia. No es lo mismo que la melena. La melena es negra, brillante, pastosa y maloliente y este es rojo vinoso abundante, ¿no? Existe dentro de las úlceras una clasificación que llamamos endoscópica, eso es para que vean cómo se complica nada más. Este es el Forres 1A cuando hay un sangrado a chorro pulsátil de la úlcera. Este de acá es el 1B, es el sangrado que llamamos en napa, ¿no? Cuando sangra en babeo o de manera resumante. El Forres 2A es cuando ya existe la úlcera pero con un vaso visible, es decir, es un estigma de sangrado reciente. El Forres 2B es cuando tienen un coágulo adherido. Si ustedes sacan el coágulo van a encontrar cualquiera de las otras cuatro. Si encuentran un 2C es porque tiene solamente fibrina limpia y el que generalmente no tiene muchos síntomas es este, el Forres 3, que es una úlcera pero con fibrina limpia. Y eso es bastante frecuente encontrar en pacientes que ni siquiera han tenido hemorragia muchas veces. Por ejemplo, cualquiera de ustedes antes de un examen, por ejemplo. Tranquilamente se pueden ulcerar, pero no necesariamente tienen que sangrar, solamente pueden hacer síntomas dispépticos nada más. Ella, por ejemplo, era una princesa, la hija del noveno hijo, de la novena hija del rey Carlos I de Inglaterra. Tenía 16 años cuando un día tomando sus líquidos llamado agua de achicoria, que tomaba, dice, para limpiar el hígado, ella presenta un grito diciendo que la habían envenenado. Y entonces cae desplomada al piso con mucho dolor y tenía taquicardia, diaforesis, dolor abdominal intenso y estaba totalmente peritoneal. ¿Qué creen que le ha pasado? La úlcera que tenía, porque eso se vio en la necropsia, se había perforado y se perforó y se murió. Es uno de los primeros casos descritos de perforación actualmente. No olviden que en el Perú el Helicobacter pylori afecta al 80% de la población peruana. 80% de los peruanos tienen Helicobacter pylori. En el mundo, 50% de la población está infectada. Y eso es precisamente lo que genera el Helicobacter pylori desde el punto de vista fisiopatológico. Se adhiere a la capa mucosa y altera esa capa mucosa que hay acá sobre las paredes del estómago. Y al generar esa disminución de la capa mucosa, el ácido hace tiras prácticamente todo lo que es el epitelio gástrico y eso puede generar gastritis, úlceras y finalmente si esto se empieza a alterar un cáncer de estómago. Puede pasar eso. Eso es lo que pasa con el Helicobacter pylori. Hoy en día el diagnóstico de Helicobacter pylori se hace básicamente por varios métodos. Pueden hacerlo por endoscopía, pero también se puede hacer por un test de aliento, simplemente soplando nada más. Existen muchas indicaciones de Helicobacter pylori,
pero las indicaciones principales las tienen acá. No todo paciente, porque eso tienen que saberlo también ustedes, no todo paciente que tiene Helicobacter tiene que tratarse. Mi idea de hoy día de decirles que el 80% de ustedes está infectado, no quiere decir que salgan de acá y me pregunten, doctor, ¿qué puedo tomar para mi Helicobacter pylori? No tengo esa intención. Solamente tienen que tomar medicación para Helicobacter pylori los que tienen úlceras gástricas, los que tienen un linfoma mal, gastritis atrófica, digamos algo que sí pueden valorar ustedes. Familiar de primer grado con cáncer gástrico. Primer grado, papá, mamá, no abuelita, bisabuelo, vecino, tío, nada. Solamente papá, mamá, fundamentalmente. Y obviamente hay pacientes que por el deseo que quieren de erradicar su Helicobacter lo pueden hacer. No debería ser la pauta principal, ¿no? Eso es lo más importante. Esta es la terapia de elección, todavía sigue siendo amoxicilina, claritromicina y omeprazol, siempre un inhibidor de bomba de protones dentro de la terapia. Y si no falla, o mejor dicho, si falla ese tratamiento, se puede utilizar IVPs con bismuto, con tetraciclina y con metronidazol. Siempre antibióticos, si ustedes se dan cuenta. Esa no es la intención de la clase, es para que vean lo pesado que puede ser un tratamiento de Helicobacter pylori. Siempre el tratamiento es 14 días ahora. Son casi 10 pastillas diarias. No es poca cosa tomar un tratamiento para Helicobacter pylori entonces. Como última diapositiva, más o menos ya llegando a la parte final, dale clic a ese, por favor. Ese es el que si es que es posible. Les muestro solamente cómo los AINES pueden generar el daño a nivel del estómago. Recuerden ustedes que el AINE lo que hace es disminuir la cantidad de ciclooxigenasa y de esa manera también disminuye la cantidad de moco protector, disminuye las prostaglandinas, ¿no? La prostaglandina E1, que es productor y principal protector de la mucosa gástrica, y eso es lo que va a generar. Si ustedes consumen muchos AINES, mucho antiinflamatorio por cualquier motivo, se inhibe la COX-2, disminuye la cantidad de moco y el ácido que normalmente se produce en el estómago puede generar precisamente el daño que van a ver ustedes ahí en la diapositiva. Entonces, ustedes deben de reconocer también que el consumo crónico de este tipo de medicamentos es dañino. Pero hay pacientes que muchas veces lo tienen que tomar. Miren cómo queda la mucosa lacerada, ¿no? Es justamente la mucosa lacerada y ahí lo que se inhibe básicamente es la COX-2. Hay pacientes reumatológicos o hay pacientes que tienen dolores crónicos que tienen que tomar antiinflamatorios frecuentemente. Los pacientes con artritis, por ejemplo, toman frecuentemente antiinflamatorios. Entonces, todo el ácido que pasa sobre una mucosa que no tiene protección, que es una mucosa inhibida por la falta de prostaglandina E1, genera una úlcera y esa úlcera finalmente es la que puede generar no solamente este síntoma, sino el sangrado posterior. ¿Sí? Eso es lo que generan normalmente los AINES en los pacientes que toman crónicamente esto. El tratamiento, una vez más, inhibidor de bomba de protones. Para las úlceras duodenales 4 o 6 semanas, para las gástricas prácticamente 8 semanas. Nosotros tenemos tratamientos endoscópicos, no me interesa básicamente que vean eso, solamente que la endoscopía es un cuidado de emergencia que nosotros podemos hacer dentro de las primeras 24 horas cuando la terapia con IVPs no llega a funcionar. Como conclusión, recuerden ustedes que la enfermedad acidopéptica básicamente requiere que ustedes conozcan bien la parte clínica y la parte fisiológica, ¿no? Y tienen que saber los síntomas que genera. No es lo mismo tener pirosis y regurgitación que tener ardor epigástrico con flatulencia y distensión. Se manejan diferentes porque son patologías diferentes. Existe una gran cantidad de fármacos hoy en día, pero los IVP siguen siendo de primera elección en todas maneras acá. Bueno, espero que la clase les haya gustado. Yo sé que es muy tarde básicamente para esto, pero veo que todavía no han caído ni se han dormido por ahí. Así que la idea era precisamente que no se aburran hoy porque tienen otra clase más conmigo el viernes. Así que muchas gracias y si tienen alguna pregunta estoy para responderla cuando quieran.